Hola amigos, mi nombre es Damián Izquierdo, soy acuarelista argentino. A continuación voy a presentarles este video de este buque pesquero que está viejo y oxidado, que lo he pintado en acuarela. Van a poder ver el proceso desde la primera aguada hasta el final. Gracias por seguirme, véanlo hasta el final del video, denle like a este video y síganme en mi canal. Muchas gracias. Bien. Lo que tenemos que hacer es encintar la hoja porque la cantidad de agua que va a haber va a deformar la hoja. Entonces lo que necesitamos es que tenga estar tensada la hoja para evitar esa deformación, ¿sí? Yo voy a subir la cámara un poco para que se vea mejor. A esa altura van a ver la hoja completa. Y tenemos que buscar, enderezar la cámara un poquito. Voy a poner toda la cinta, dejándole un marquito blanco para que después quede mejor presentable. ¿Sí? Muy bien, la carrera de hoy, entonces vamos a realizar un barco de vista casi frontal en una posición de un semi tres cuartos, o sea, estamos hablando de un tres cuartos medio disimulado porque está el barco de frente inclinado, porque es un barco viejo que ya debe estar en desuso, y tiene una inclinación, se le puede ver más un costado que el otro. Entonces es un semiperfil, un tres cuartos, pero prácticamente poco más estaría de frente. Así que lo que sí tenemos que determinar es la posición del barco dentro de la hoja y después empezar a trabajar directamente la acuarela. Para eso, vamos a usar un lápiz. En este caso yo no tengo, le recomendaría un lápiz, un HB, un 1B o 2B, suave, porque lápices duros dañan la hoja, le hacen surcos a la misma hoja, pero con un lápiz noble puede andar bien. Traten de que no se vea el lápiz en acuarela, eso es como primera recomendación antes de dibujar. Yo uso un lápiz, un 6B, por un tema de que se vea mejor en la cámara. Sí, pero si no, yo realmente uso lápices más finos. Voy a poner la imagen del barco, así me guío, de la obra que yo mismo pinté. Muy bien. Bien, de la misma obra que pinté en pura acuarela, entonces lo que tengo que determinar es la línea de horizonte, que yo siempre recomiendo la línea de horizonte no sea en la mitad de la hoja, no vuelva simétrica la división, sino que tenga una tendencia a ir para arriba o para abajo, dependiendo de lo que yo necesite. Por una cuestión de darle más lugar al barco y que entre el mástil y demás, voy a darle una leve proyección hacia abajo solamente, pero tampoco mucha, porque quiero que entre un poco el reflejo del barco acá abajo. Entonces, tampoco tanta exageración de mover la línea. Ahí nomás, levemente un poquito, para que se sienta que no sea igualito los lados. Ahí hago la línea de horizonte. La otra opción sería, y lo comento, es para darle más territorio al reflejo, si lo quiero alargar más, es subir el bote. También podría ser, lo que pasa es que estaríamos tapando el mástil. Entonces, lo que les recomiendo es para abajo o para arriba, dependiendo de lo que ustedes quieran sugerir en este momento, ¿sí? Si buscan que se vea todo el barco completo, van a tener que desplazarlo un poco para abajo. Y ver la escala también, ¿no? Entonces, el barco para ustedes y para mí no deja de ser un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo que entra, ¿sí?, por debajo de la línea de horizonte y se apoya a esta altura más o menos. Estamos hablando de que hay una doble línea acá que sería lo que sería el muelle, ¿sí? Y el barco se apoya casi por acá, casi por acá. Pero viendo el ajuste del barco, me queda poco lugar para ponerlo en la hoja. Entonces lo que me va a convenir
me va a convenir, y ahí estoy pensando, es subir la línea, ¿sí? Entonces directamente lo que hago es subir el muelle. Pongo acá, dejo esta línea ahí y el muelle lo pongo por acá, ¿sí? Por lo tanto, el barco lo puedo subir acá hasta acá, que esta sea la línea de apoyo, de piso, ¿sí? Ahí tengo todo el territorio este para el reflejo. Hago para moverme mejor, para que encuadre el barco, lo que uso es un sistema de elementos geométricos. Por ejemplo, en la geometría todo es más, o lo más usado en el arte es el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el círculo. En este caso, mi buque, mi barco, responde a un rectángulo medio cuadrado. Entonces, lo que hago es trabajar con la geometría a mi favor y creo un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Más o menos trato de encuadrar esto dentro del rectángulo. Y de esa manera yo digo, bueno, bárbaro, ahora puedo trabajar mi buque y que quede más o menos dentro de este rectángulo. Lo voy a tirar un poquito más para acá para más centrarlo un poquito más. Ahí está. Una vez que tengo el rectángulo, ¿sí? Puedo decir, bueno, bárbaro, pero el buque está inclinado. Entonces, lo que voy a hacer es inclinar el buque. Para eso, lo que uso es, en vez de cortar el cuadrado de una forma vertical, con una misma vertical, lo que voy a hacer es un corte, pero diagonal. El corte diagonal no lo voy a hacer en el centro del rectángulo, sino que levemente tirado hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque además una de las caras del barco se va a ver menos que la cara de la izquierda. La cara de la derecha está más escondida que la cara de la izquierda. Por lo tanto, yo realizo una cruz aquí y trabajo un rectángulo, pero caído, o sea, caído hacia la derecha, de costado. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, al hacer esta inclinación, ¿sí? De esta posición a esta posición, todo el cuadrado o el rectángulo se me ladea por la derecha. Es como si estuviera encallado, apoyado más sobre la derecha que la izquierda. Lo que hago es borrar el rectángulo falso, que yo no lo voy a usar. Borramos los de adentro también, para que no moleste. O sea, sacamos todo lo que nos molesta de, ¿sí? Dejando limpio nada más este rectángulo dividido en una parte más chica que la otra. Esta porción es más pequeña que esta, ¿sí? Entonces, acá lo que hago es dividirlo arriba para dejarle lugar a la cabina y todo lo demás sea el casco. Por lo tanto, acá lo que hago es simple. Miren, hago la perspectiva del barco, hago la perspectiva, la caída del casco acá y la caída a esta altura. ¿Cuánto cae esto? Fíjense, y yo trazo una horizontal acá, fíjense como un triángulo me forma el pico del mismo buque para que sea más que nada simétrico. Ahí lo que hago es unirlo acá abajo, haciéndole una especie de panza con una leve punta, y lo mismo desde acá. Viene más fino, ¿sí? Y la panza es menos pronunciada que este lado. De esta manera ya tengo formado el casco. Ahora vamos con la cabina. La cabina es más que nada rectangular y más chica, y es más o menos ajustable la altura. Esta altura es demasiada, la voy a hacer más o menos por acá, para que no se vea tanto de la cabina. O sea, al estar más abajo en el barco veo menos territorio de cabina que si estuviéramos viendo de más arriba. Entonces la tengo que esconder un poquito. ¿Se entiende? También es parte de la perspectiva. Este buque también responde a unas perspectivas donde hay un punto de fuga que está evidentemente en la línea de horizonte, me arma esta perspectiva. ¿Sí? Entonces, gracias a esta línea de fuga, yo puedo más o menos, o sea, acá lo que tengo que hacer es esconder un poco la porción de la cabina de este lado es más corta que este lado. Entonces acá se ve más grande y directamente acá tengo la perspectiva para el costado de la cabina. ¿Sí? Y directamente lo que hago es el parante, no el parante, sería el marco este o
o cornisa de la parte superior de la cabina y ya tengo formada, ¿sí? La cabina y le tengo que poner las ventanas propias del buque. ¿Mm? Ventanitas que yo nunca las hago completas, sino que hago movimientos falsos de rectángulos que lo único que hago es eh, dejar nada más, interpretar las ventanas, no hacerlas literal. Las ventanas son más chicas y se van haciendo más grandes cada vez que se va para el otro lado, ¿eh? Para el lado de la perspectiva mayor. ¿Sí? Y esta que va de costado va más pequeña. Bien. Lo que sí, después ponemos el mástil, hacemos una especie de base para el mástil, y acá y el mar. Acá lo que va a pasar es que ya no me queda territorio, tendría que haberlo al buque haberlo hecho más chico. Hoy lo voy a hacer de este tamaño, pero el mástil debería de entrar todo, si quisiera, para que se vea más cuestiones propias de este buque, ¿no? Pero no importa, vamos a hacerlo así. Acá le hago inclinado, en diagonal, en la diagonal del barco, inclinado, hacemos esta parte del buque y además le creamos algunos palitos que son propios de este buque pesquero, ¿no? Entonces, acá hacemos un gancho, yo hago este gancho y que viene escondido y más o menos le creo forma al buque. Le doy algunos palitos, cosas que quizás son propias de él, más o menos. Y con esa posición ya puedo trabajarlo mejor. Entonces, acá lo que me queda es el reflejo. Yo pienso que hasta lo puedo hacer más chico y me va a dar un poquito más chiquito, lo voy a hacer, puede ser, de acá. Voy a reducirlo de acá. Estos ajustes, si los hacen, los tienen que hacer ahora, porque después ya es tarde. ¿Mm? Entonces, acá hacemos el ajuste necesario para que además me entre acá abajo. ¿Sí? Y acá lo mismo, acá lo ajusto y lo achico un poquito. Lo achicamos un poco, borramos la línea de fuga y trataremos de que quede lo mejor posible. ¿Sí? Ahí está. Bien. Ahí pueden. Ahí anda mejor, me da tiempo y terreno para armar el reflejo, el apoyo del buque, ¿no? Si así, ¿sí? Está como inclinado, el reflejo también inclinado porque está inclinado el buque, ¿sí? Y ahí tendría lugar para los reflejos. Bien, entonces, ahí bajaría un poquito voy a reducir un poquito el techo. Y lo que hago es curvar las líneas un poco para que no queden tan rígidas también, darle más expresión. Yo soy más expresivo con las líneas, trato de que no ser tan rígido y que se vea mucho más dinámica la imagen. Si yo hago líneas precisamente muy verticales, muy rectas, muy definidas, lo que hago es tornarlo aburrido, o sea, tornarlo muy obvia la imagen y poco natural, o sea, poco artística, ¿no? Entonces, siempre traten de ser expresivos con sus líneas. Bien, ahí podemos empezar a trabajar. Yo dibujo fuerte para que ustedes me vean, pero la idea es que sea más suave todavía, mucho más suave. Con solo hacer esto podemos comenzar. Borren todo lo demás, saquen de la parte que no tiene que estar, dejen la división, solo la división del buque, ¿eh? Solo esta división, y con eso alcanza. Arrancamos. Por donde vamos a comenzar es por el cielo. Siempre se tiende a comenzar por el cielo y luego se va por la parte del apoyo, el suelo o el agua para después trabajar el objeto. Así que vamos a seguir el alineamiento que casi siempre se hace de esa manera. Yo lo que hago es atomizar las acuarelas, preparo servilletas, trapos, atomizador en mano y el tema es estudiar y observar antes de comenzar. Siempre observen antes de empezar y ver qué necesitan, qué paleta van a trabajar, tenerla más o menos pensada, incluso previamente hacer el dibujo. Practicar esto en un boceto previo sería lo conveniente, ¿sí? Para evaluar qué cosa, la luz y la sombra, de manera muy simple y trabajar todo de manera más
de manera más integrada para después abrirlo en la hoja de acuarela y trabajarlo a detalle, si quieren. Pero por lo tanto, lo que sí está claro es que el sol viene de la izquierda y emite sombra a la derecha. Eso está clarísimo. Y la paleta de color que vamos a trabajar es una paleta de atardecer, de cálida, de colores cálidos. Puede ser amarillo ocre con un poco de naranja o algún color medio rosado, que le dé cierto tono rosado en el cielo, con las nubes, si es que le hacemos nubes, y no, no. Y colores también vibrantes, o sea, azul cobalto, que va a verse reflejado más opaco acá en el agua. ¿Sí? Los colores del óxido, que son con ciano tostado y rojo, claros óxidos, pero eso viene después. Y hay también una tendencia a cálido y frío, o sea, constantemente jugando las temperaturas. Por lo tanto, voy a agarrar para el cielo un pincel grande para abarcar el cielo y empezar a darle el primer tono en consistencia T. Primer tono, amarillo ocre, ¿sí? Un amarillo ocre muy aguado con un poco de alizarín, que lo va a terminar poniendo más rosado, no tan amarillo, ¿sí? Mi amarillo de hecho es muy estridente, pero con este tono bien pálido, ¿sí? Medio rosado y amarillento, empiezo a trabajar el horizonte, ¿sí? Entonces pinto en la línea de horizonte, le doy un tono. Acá voy a paso directamente por todo el barco, no pasa nada, pueden atravesar todo el barco, porque esto es ambiente. La pregunta sería, ¿tenemos blanco papel? Y la verdad que quizás no tan blanco papel, pero tengamos algún tono muy pálido acá en la zona que golpea acá al frente, y quizás acá en la zona que pega al costado del barco. Pero bueno, eso después con un poco de lifting lo podemos retirar. Pero no hay mucho blanco papel en esta obra propiamente, ¿sí? Entonces, yo elijo si le incorporo el blanco papel o no, ¿sí? Podemos hacer, si queremos hacer que sí se incorpore, le sacamos inmediatamente, retiramos de la zona que queremos con una servilleta, podemos remover. En este momento, si la consistencia es liviana, lo pueden hacer. Directamente acá podemos poner un poco si le ponemos lisarín o naranja, lo que hacemos es evitar que se verdee este color porque tiene mucho amarillo, con el azul cobalto, porque puede verdear. Una de las características del cobalto es que verdea, tiene contenido de verde en su mezcla, en su materia prima, y puede verdear directamente al color. Entonces, por las dudas, le pongo un neutralizo con un cálido. Y ahí, directamente ahí, ahora sí, saco cobalto, con un poquito de estos colores que me quedan cálidos, lo quiebro al cobalto, que no sea tan potente, ¿sí? Pueden usar tinta neutral para quebrar el color, la tinta neutral sirve. Y acá, paso rápido, ¿sí? Con azul cobalto para unificarlo a la luz del sol, ¿sí? Lo que hago también es girar el tablón, o sea, hacer que se entremezclen los pigmentos de manera natural y dejar que la gravedad trabaje para mí. ¿Mm? Entonces, retiro la gota, ¿sí? Y dejo que la gravedad haga lo suyo. Dejo que caiga, puedo inclinarlo más todavía, más severamente, y más rápido va a caer también. ¿Mm? Entonces, la idea sería que la gravedad nos ayude. Una vez que hicimos esto, volvemos a dar vuelta el tablón, ¿sí? Podemos ponerlo de costado también, siempre cambia la dirección. Y ahora sí comienza la parte de la rambla y toda esta zona. La rambla la vamos a hacer con azul cobalto, con un primer tono, frío, en contraposición del cálido del horizonte, de la luz del sol. Y dejo blanco al barco. Lo que voy a hacer es unificar al barco, pero voy a hacer alizarín de vuelta con el amarillo ocre, creamos un rosado de vuelta, alizarín con amarillo ocre. Vamos a pintar esta parte de color cálido al barco, porque es parte que está más en sombra. Le vamos a dar una sombra cálida, pero después le vamos a poner frío arriba. Entonces siempre trabajan con temperaturas. Y lo que voy a hacer es este tono pálido de amarillo, que le saco un poquito acá y le pongo acá en el horizonte, porque el horizonte se refracta acá también.
Y ahora empieza el momento de el azul cobalto, pero más intenso y más quebrado, más oscuro. Se está refractando el cielo. Entonces, al azul cobalto, ¿cómo lo puedo quebrar? ¿Cómo lo puedo romper? Sacarle la saturación. Con tinta neutral, una manera, o naranja, el color complementario. Yo voy a formar un naranja, no lo tengo acá, formo con rojo de cadmio y amarillo ocre. Formamos un naranja, ¿sí? Hecho manualmente, como debería ser, ¿sí? Con el color complementario. Y acá ahora lo mezclo al cobalto y, me equivoqué, puse ultramar. Bueno, no importa. Lo mezclo al cobalto y fíjense que el cobalto con el naranja se empezó a opacar, ¿sí? Se empezó a volver más oscuro. ¿Mm? Por producto de que la unión con el complementario. Entonces, eso es lo importante. ¿Mm? Con este color puedo empezar a trabajar acá abajo. Entonces, miren que la consistencia sigue siendo té, no cambié la consistencia, la primera mano. Acá empiezo a trabajar todo con azul ultramar, perdón, cobalto, porque refracta el cielo, y podríamos haber usado ultramar, sí, podríamos usar, de hecho ahora si quieren le ponemos un poquito de ultramar, pero no conviene cambiar tanto los colores. Si comenzamos con un color, sigamos con ese. ¿Mm? Y pintamos hasta unirlo a casi la zona más de más arriba con el banco. Todo esto se va a evaporar, va a perder intensidad. Eso es lo bueno, se acomoda el pigmento. Lo que hago de vuelta es girarlo boca abajo, dejar que caiga, que el ultramar se una con el horizonte cálido. Perdón, el cobalto. Una vez que deje que todo baje, que se acomode, ¿sí? Una vez que hice eso, puedo volver a girar el tablón y continuar. Lo que voy a hacer es reforzar acá abajo. Acá, para darle más intensidad ahora que está todo húmedo, voy a agarrar más cobalto, más espeso, un poco más oscuro, vuelvo a agarrar el naranja o tinta neutral, voy a ayudarme con tinta neutral un poquito, y lo que hago es directamente crear una intensidad un poco más espeso, a comienzo que no quede tan espeso, pero un poco más cargado como la leche, para ahora darle más carga a esta parte, ¿ven? Y crear un degradé de color. Entonces, esto ayuda al efecto atmosférico de perspectiva atmosférica y de tridimensionalidad. Lo que voy a hacer es girarlo, giro y lo atomizo un poquito, ¿eh? Para que corra la acuarela, para que va. ¿Eh? Y la obligo a bajar un poco y que se entremezcle. ¿Sí? Si se arman gotas y texturas, dejen lo que ocurra. Eso también ayuda a la textura en el mar. Bien. Entonces, una vez que ya se corrió, luego a bajar. Dejen que ocurran estas gotas y estos chorreados, vienen bien para la acuarela. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es darle un poco de tono acá adentro al barco, levemente. Cambiamos pincel, yo cambio el pincel, uso un pincel 14 más chico, con un poco de cobalto. También pinto esta zona del barco, que es la parte más alejada del barco, levemente, y dejo algún blanco en la zona frontal del casco, para integrar más o menos todo. ¿Sí? De a poco voy llevándolo. Ya vamos terminando el primer lavado, es lo que quería hacer, chicos. Terminamos el primer lavado. ¿Mm? Así que ahora viene la parte que vamos a buscar el volumen del barco, la parte principal, ¿sí? Pero antes de eso, lo que puedo llegar a hacer es darle algún tono oscuro acá abajo de siena tostado con el ultramar, sigue siendo en consistencias del té, como el mismo té, darle un tono pálido de oscuridad para darle el primer cimiento a esto, ¿no? El primer cimiento. Y aprovechar que está húmedo, entonces va a quedar solito, acompañando la forma del barco un poco, ¿sí? Y empezar a generar esta mancha de a poquito, ¿sí? Del reflejo. Esto como primer medida. Voy a secar todo.
Muy bien. Entonces ahora sí viene la parte final donde empiezo a buscar contrastes y volumen. Para eso voy a empezar por la parte más oscura. Siempre comiencen por el lado más oscuro para después bajar al más claro. ¿Por qué? Porque si empiezo por la parte más clara, si bien la acuarela es de claro oscuro y yo entiendo digamos, conceptualmente hablando, tendríamos que respetar el método de claro oscuro, solo en el segundo lavado empieza un momento donde va al revés. Si yo comenzase por el lado por el lado más clarito, eligiendo el lado más claro, y le doy cierta oscuridad, si esa oscuridad me llegara a pasar de más, después cuando quiero hacerlo más oscuro tengo que hacerlo muy oscuro, ya que quedaría muy cargado. Entonces, para que eso no nos ocurra, ese error, primero comienzo por lo oscuro y después de a poco lo voy suavizando hasta darle atmósfera en el horizonte. ¿Se entiende? Entonces, arranco por lo más oscuro. Que sería buscar, por ejemplo, o bien partes oscuras del mismo buque, o bien de acá de la Rambla, por esta zona andaría el tema, y después la mancha bajo del reflejo. Arranco con un tono frío, vamos a usar azul ultramar un poquito para lograr una sombra de este barco, con ultramar, y un poco de cine tostado para que no sea tan fuerte el ultramar, más opaco, ¿sí? Y un tono frío para darle la primer tendencia fría a esto. Entonces voy llevándole un color de sombra, un color de sombra, pero a la vez que lo sombreamos, chicos, que le damos sombra, vamos a aflojarlo un poco con otro pincel. Yo trabajo con dos pinceles para ayudarme a estirar el sombra, no quede tan fuerte ya de movida de base. Con un pincel más chico, suavizo y estiro. ¿Ven? Estiro, estiro. Voy aguando el pincel y lo voy estirando. Dejo algunos blancos de donde toca el blanco la luz en la zona del casco y estiro hacia la parte cálida. ¿Ven? ¿Qué se crea acá? El efecto veladura, que es el efecto uno más lindo efecto de la acuarela, que es donde el cálido sale afuera por sobre el color, o sea, el color que está de base sale afuera por el color que pusimos arriba. Y entonces empiezo a darle contraste poco a poco. Lo que hago es darle contraste en todas las zonas donde considere que la luz no llega. ¿Sí? Después, obviamente, vamos a oscurecerlo más. ¿Sí? De a poco, esto es por capa, chicos, por capa. Vamos a darle a la rambla, pero con más siena tostado, un poco más cálido, a la rambla. Juntamos con el ultramar que tenía. Y acá es una zona de mucha oscuridad. ¿Sí? Y vamos creando la rambla, que incluso podemos hacer barandas si quisiéramos. Yo lo voy a hacer más quebrado, más. Sigo. Bien. Y la rambla la pintamos del otro lado, la pintamos un poco más suave que el lado que estuvimos anteriormente, creando todo este efecto del apoyo de nuestro buque. Y ahora lo que tenemos que hacer después es oscurecer esta zona, sí, que es la zona del apoyo. En la zona del apoyo, ¿sí? Vamos a crear un poco de oscuridad, ¿sí? Después lo vamos a ir suavizando o integrando la imagen, ¿no? Eh, Simplemente para darnos el primer contraste y después ir trabajando los barros del mismo apoyo, la zona de barro que hay dentro de la zona de mar, ¿sí? Eso va también de a poco lo vamos a ir haciendo. Pero tenemos que manejarnos con contrastes. Vamos a generar la mancha ahora más oscura y de alguna manera también más cálida para que se ayude con el efecto de veladura del mar. Entonces, con cina tostado y ultramar, nuevamente, con un tono más condensado, de consistencia de leche. Todas estas consistencias fueron manejadas más en leche, ¿no? Todo leche, no es una consistencia de té. Ya el té quedó atrás en el primer lavado. Estamos en el segundo lavado de color. Y aquí empieza la formación de la mancha. ¿Sí? Con mucha expresión,
¿sí? Girando el pincel, zigzagueándolo con la punta del pincel también, creando surcos y algunos movimientos del mismo reflejo, que no quede duro, ¿sí? Que no quede rígido, buscando variabilidad de efectos. Y se vaya disipando, ¿eh? Acá podemos hacer el mástil también, se vaya disipando la imagen. Una vez que logramos esto, lo que tenemos que hacer es jugar con los salpicados. Por ejemplo, yo lo que hago es salpicar creándole alguna textura a esto, ¿eh? ¿Sí? Y buscando variabilidad de efectos. Por lo tanto, la textura es lo que hace la acuarela que sea distinta a otras técnicas como el óleo y el acrílico que lo endurece. De esta manera logro cambiar un poco el aspecto de la obra y que se vuelva mucho más rica en efectos. Lo que hago es aprovechar con la consistencia un poco más cremosa que la anterior, darle más impacto, ¿sí? Buscar más presencia de efectos y lograr que, por ejemplo, se parezca al barro, ¿sí? Con un tono por ahí más cálido, con más carga de marrón, ¿sí? En el caso este, tengo sin atostado como un color eh, adicional, ¿sí? Que es más cálido. Y voy de a poquito llevándolo al lado que yo quiero. Después, obviamente, retocaremos o implantaremos más, ¿no? Esto va de a poco. Pero el húmedo sobre húmedo es muy útil en este momento. ¿Qué pasa si lo aplico en seco? Bueno, quizás al aplicarlo en seco no se expresa del todo el efecto este del el difuminado o bordes suaves. El tema es los bordes suaves que se generen en este momento, ¿sí? Yo lo que hago es, además, sigo atomizo un poco con un rociador desde arriba para que todo se siga moviendo. Bien, con el mismo dedo puedo tocar, estirar la imagen, crear efectos de difuminación, de suavidad. Aquí vale todo, la mano también juega y es parte del arte. Lo que hago también es inclinar, ya que lo atomicé, inclino y dejo que caiga, por gravedad se va a empezar a fundir los pigmentos, logrando que el contraste baje también y se integre a todo. Más el salpicado, más todo, genera una linda textura. Una vez que hice esto, puedo tirar agua limpia, ¿ven? Agua limpia se crean texturas de gotas. Ahora está muy húmedo. Si lo dejan secar un poco y después le tiran, mejor todavía. Lo vamos a secar. Ahora que lo sequé, aprovecho y salpico otra vez. ¿Ven? Y se vuelve a abrir la textura. Vuelve a haber gotas. ¿Sí? Y eso es lo lindo de la acuarela, la textura. Ya casi estamos entrando, aunque no lo crean, entrando al final de esto. Por lo tanto, empezamos a generar, ahora compenso un poco los óxidos. Y empiezo a buscar el óxido del barco, a buscarle tonos más cálidos, ¿sí? A poquito, voy creando efectos con mi propia mano, con el dedo. No todo es pincel en la acuarela, y eso es lo importante. Buscarle variabilidad, ¿sí? Que se sienta trabajada la obra, ¿eh? Que no todo sea pinceladas lisitas y finitas. Eso no ayuda a la obra que se exprese. Vamos a crear el color del óxido. Para el óxido usamos sin atostado con rojo de cadmio, puede ser algún rojito, creamos un color de óxido. Acá no se nota bien por la cámara, pero es todavía mucho más estridente, más colorado. Entonces es un marrón colorado que lo que hago es con el pincel más chiquito y más cremoso, la mezcla es cremosa, miren, cremosa, no tiene, no tiene agua casi. Le saco con el mismo trapo, ¿sí? El trapo siempre es bueno para descargar el agua del pincel en este caso, y
voy tiñendo, raspando un poquito en los bordes superiores del casco del barco y con el dedo tiro para abajo, creándole la forma también, dándole volumen al mismo barco. Eso es importante. La forma que uno también estira el raspado. Si lo hacía vertical, no va en. No, si lo estiro vertical con el dedo, no ayuda al volumen del barco, ¿no? Eso está más que claro. Entonces lo que busco es eso, es que se sienta linda la obra. Con estos óxidos le damos vejez al barco y creamos una historia. Es eso, chicos. Es crear una historia y que se vuelva interesante a los ojos, no que se vuelva fría. Un color que yo siempre suelo usar en la oscuridad, para aquellos que lo tienen en lavanda. En lavanda, en la zona oscura, levanta mucha luz también a la obra. Lo que voy a hacer con este color de óxido, además le agrego un poquito de ultramar, lo voy a poner más potente, más oscuro, y voy a hacer estos raspados de este color más opaco todavía de las ventanas. Las ventanas simplemente pinto la parte superior y después estiro con el dedo. Hago otra vez más, repito, pinto la parte superior y después con el dedo estiro. Y esta ventanita es más chiquita, pinto la parte superior y después estiro un poquito. ¿Sí? Ahí disimulo las ventanas. Las ventanas no es para hacerlas ni cuadradas, ni rectangulares, ni completas. Simplemente traten de disimular la forma. La de acá al costado se va a ver más intensa porque le pega la luz directamente. Entonces aquí lo mismo le estiro, pero es un poco más potente. Vamos a darle cierto volumen a la misma ventana. Del lado oscuro se ve. Acá me equivoqué porque el lado oscuro es del otro, de la ventana. Entonces esta porción acá no va. Ahí está. ¿Sí? El lado más oscuro recibe más sombra. Le hago una pequeña liñita, aumentando un poco la calidad de la sombra. Le saco un poco con servilleta para disimular un poquito. Y ya casi estamos terminando. Vamos a hacer el impacto a la zona del barro. Entonces, el barro tiene que tener de la zona de la luz más contraste que la zona de la sombra. Entonces, hay que compensar constantemente. Así que la idea sería que dramatizar la sombra para volverlo más artístico y que no se torne aburrido. Para eso uso un liner, un pincel más ultra fino, para lograr líneas ultra finitas, ¿sí? Liñitas que hacen también a la expresión de cómo se arma el agua, ¿sí? Y trabajarlo de manera muy suave y muy suelta y de manera expresiva, ¿sí? Puedo salpicar con el liner, son más pequeñas. Si se salpica adentro no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Incluso si hay una salpicadura acá, podría ser una gaviota, podría ser también un pajarito en el aire. No pasa nada con la salpicadura, ¿eh? Eso es para aquellos que le tienen miedo a salpicar y que se vaya afuera. Y voy creando los últimos contrastes que forman a la esencia de la imagen, ¿no? Bueno, acá la sombra de la rambla, por ejemplo, la estiro un poco, hago que se vea integrado. Todo esto arma una historia, cuenta una historia. ¿Sí? Integro al barco, la misma sombra, tiño la base del barco que se integre, se borra más suave el borde, no se vea cortante. Todo esto es necesario. Esto es lo lindo de trabajar con la acuarela, lograr, acá está todo húmedo, se rompen los bordes, queda mucho mejor, empieza a trabajarse la mística de todo esto, ¿no? Unos bordes más, algunos bordecitos más finitos acá, ¿sí? Que logro hacer con el mismo pincel, expreso, ¿sí? Busco una parte y una liñita, ¿sí? Y todo esto arma la historia. Lo que busco es justamente que se vea impactante. Aquí voy a retirar un poquito de servilleta, y casi estamos terminando. Con el dedo podemos romper alguna parte, con el dedo, con la uña, raspo un poquito, buscando algunas
roturas en el suelo. Y todo esto ayuda a darle un mejor aspecto. Acá lo que voy a hacer es trabajar un poco con cobalto, un poco de lavanda y cobalto a la vez. Cobalto y lavanda me ayuda a darle un tono más suave acá detrás del banco, que se va a ver más frío porque está más lejos. Entonces lo integro un poco con ese color frío ahí. Y es también un poco de frío acá atrás, con lavanda y cobalto. Un poco de frío en esta zona, para que compense, haya un color cálido y frío a la vez, trabajando dentro del mismo barco. Se arma una atmósfera especial. Lo mismo armo acá, con más contraste y lavanda, le doy un poco más de potencia. ¿Sí? Y en la oscuridad, de alguna manera, oscurecer un poquito más la zona del frente, le doy más luces a los bordes del barco. Entonces, lo único que hago es suavizarlo con el dedo, fundirlo todo, y evitar que se vea duro el borde. Los bordes tienen que estar disimulados. Disimulados. Hago un poco de sombra aquí. Lo mismo, esta sombra la quiebro, no la hago tan delineada. Y casi estamos terminando. También rompo acá. La idea es que se vea como sin impacto. Más sombra en la zona del techo, generando la textura necesaria. Sí, con algunos contrastes mayores. Y por último, para terminar ya, con siena tostado y ultramar, que no sea oscuro, sacamos con el trapo un borde, el palo muy rompiendo pincel, ¿sí? Y que se vuelva totalmente expresivo y que no se vea obvia la imagen, ¿sí? Un pincel duro, ¿sí? Creamos el efecto necesario. Con la servilleta podemos retirar y vamos dándole los últimos toques. Y hacemos el gancho aquí y prácticamente esto se termina. Hacemos un palito acá, la uña, lo que sea, donde sea está el barco, los clavos estos, hacemos curvo y prácticamente esto se termina. Hacemos otro más acá, uno acá, más abajo. ¿Sí? Te quiero correr. Me pasé un poquito. Prácticamente tenemos nuestro barco casi terminado. Los últimos detalles, si quieren darles con liner, ya dándole toques finales y que no darle mucho, no le sirvan nada en bandeja al espectador. Dejen que la mente crea lo que falte y que el arte es así, es asimetría, es expresión y tiene que ser espontáneo. La acuarela es espontánea y donde ustedes se ponen a detallar termina siendo contraproducente para un buen acabado de una obra. Entonces, los últimos detalles lo que tengo que crear es una atmósfera y que el barco se vea viejito. Esa es la idea de esta obra artística. No es darle detalles, es simplemente crear una historia. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, lo último que hago es secar el secador y se termina la obra. Muy bien, como ven, quedó acabada ahora. Podríamos agregarle blanco de China como refuerzo del lumínico, pero la pregunta sería, ¿es necesario ponerle blanco de China o ya no es necesario agregar más nada? Acuérdense, menos es más, mucho más, terminan arruinando la obra, cargándola innecesariamente.
Por lo tanto, mi consejo es, si ustedes ven a la distancia que esto quedó bien, queden ahí, pregúntenle a Laura, necesito algo más, no necesito nada más, y se terminó, ¿sí? Mejor dejarlo ahí. Así que bueno, espero que les haya gustado el tutorial.